Buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestro programa de hoy y muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes a todos, buenas tardes Noalia, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bueno, me alegro mucho que estés bien. Gracias. Y espero que ustedes también estén bien. Los que están siguiéndonos hoy, agradecemos mucho su presencia. Que estén con nosotros nos da mucha alegría. Hoy estaremos hablando un poquito más sobre salud, como hemos hecho todos los sábados. Y hoy vamos a desarrollar un tema bastante importante que seguramente puede tocar a cualquier persona. Muy bien, doctor. ¿De qué tema vamos a hablar hoy? Bien, como hemos prometido la última vez, hoy vamos a hablar sobre los cálculos biliares. A veces le dicen litiasis vesicular, pero vamos a hablar así. Cálculos biliares. Bien, ¿qué es cálculos biliares o litiasis? Bien, hoy vamos a intentar tocar un poquito más de anatomía y de fisiología para que ustedes entiendan el tema mejor, ¿sí? Uh-huh. El otro día hemos dado un ejemplo para que ustedes entiendan más o menos cómo es la vesícula. Uh-huh. Bien, hemos dicho que es como un globo, pero hoy vamos a tomar otro ejemplo. La vesícula es como una pera, uh-huh. Pera que comemos, tiene la misma forma, ¿bien? Uh-huh. Ahora quiero que ustedes se imaginen, ¿bien? Que tenemos una Y, ¿bien? Uh-huh. Entonces, la Y tiene una base y tiene dos ramas, ¿cierto? Claro. Bueno, eso vamos a considerarlo. La primera rama que va a la izquierda como el conducto cístico, uh-huh. ¿Bien? El conducto cístico sería el conducto que une la vesícula, ¿bien? Uh-huh. La segunda rama a la derecha sería el conducto hepático común, ¿bien? La derecha. Cuando se une, ¿sí? Esas dos ramas, izquierda conducto cístico, uh-huh. derecha conducto cístico, izquierdo de conducto hepático común, vamos a tener la base, la Y, que sería el conducto principal, sería el colédoco. Uh-huh. Bien, entonces, cuando la bilis o el hígado manda su producto, ¿sí? Cuando la vesícula y el hígado manda su producto, entonces va por el conducto colédoco. Uh-huh. ¿De acuerdo? Bien. Y después, cuando llegamos abajo, en la base, la final del conducto colédoco, uh-huh. Entonces vamos a tener otro conducto que viene del páncreas, que es el conducto pancreático, y se une con la base del colédoco. Uh-huh. Acá hay una ampolla que se llama ampolla de Vater. Uh-huh. ¿Ok? Quiero que ustedes entiendan eso, tengan eso en mente, porque de eso vamos a entender la fisiología y la fisiopatología de lo que pasa con el cálculo biliar. Pero básicamente, el cálculo biliar es una sustancia sólida, ¿sí? Uh-huh. Es una piedra, para decir en forma vulgar, que se ataca o que se produce dentro de la vesícula por lo general, y que puede viajar en cualquier otro lugar de esos conductos que venimos hablando, que vamos a desarrollar un poquito más adelante. Bien, ¿puede explicarnos un poco cómo se forman estas piedras, digamos? Bien, las piedras o cálculo o litiasis, como ustedes prefieren llamarlo, hay dos formas o tres formas que se pueden formar. Uh-huh. Nosotros sabemos que la bilis es el producto que después se va a eliminar, ¿cierto? Uh-huh. Y que ayuda obviamente a la digestión de las grasas y muchas otras funciones. Bien, la bilis tiene una sustancia que se llama colesterol, que hemos hablado. Entonces el colesterol se disuelve en la bilis. Bien, entonces cuando hay un exceso de colesterol, uh-huh. Bien, entonces hay una sobresaturación de la bilis y no puede disolver ese colesterol. Uh-huh. Bien, entonces ese colesterol que sobra, que va mucho más de la capacidad de la bilis para disolverlo y después eliminarlo, entonces exceso de colesterol puede quedarse y forma cristales. Esos cristales se pueden quedar almacenados en la vesícula, uh-huh.
y eso produce los cálculos. Esos cálculos no tienen pigmentos, ¿sí? No tienen pigmentos. Se hace un rayo X, una radiografía, y no vas a verlo porque no tienen pigmento, no tienen color. Entonces, esos cálculos de colesterol son los más abundantes. Básicamente, 80% para arriba son colesterol, ¿sí? Cálculo de colesterol. Otra forma también, si tenemos un exceso de bilirrubina, hemos hablado de la bilirrubina, ¿se acuerdan? ¿Sí? Que viene de la degradación, la hemoglobina, bien. Entonces, si hay exceso de bilirrubina, también puede producir lo que es colesterol, lo que es litiasis, pero sí son colorados, negro o marrón, básicamente. No sé si ustedes me están acompañando, ¿bien? Claro. Y otra forma también que puede producir cálculos son cálculos de calcio, ¿bien? Cuando tenemos un aumento de calcio, entonces la bilis no llega a eliminarlo, o por alguna alteración en el hígado o la vesícula, entonces se pueden producir también cálculos de calcio. Pero tengan en mente que lo más común es que haya cálculo de colesterol. Claro. ¿Hay algún factor de riesgo para tener litiasis? Bien, sí, hay algunos factores. Los factores de riesgo muy puntuales vamos a tener, por ejemplo, la obesidad, la dieta baja en fibras, o dieta alta en colesterol, porque de ahí viene el colesterol alto. Y personas, el embarazo también es otro factor de riesgo. Y bueno, no hace mucha diferencia en la raza o la región que uno vive, pero básicamente son esos factores de riesgo que puede hacer que una persona termine teniendo un cálculo. Y otro factor también muy importante para no olvidar, pérdida de peso muy rápida. ¿Bien? Muchas veces la gente va al gimnasio porque quiere perder mucho peso de forma muy rápida. Y por eso a veces hay que tener cuidado con esas medicaciones que te dicen, tómame y en una semana te voy a bajar 10 kilos. Hay que tener cuidado porque eso es un factor de riesgo también para formación de cálculos biliares. Bien. ¿Y qué voy a sentir si tengo cálculos biliares? Bien, el cálculo biliar básicamente a veces es asintomático. Muchas veces, quizás ustedes que me están siguiendo puede tener cálculo y no tiene ningún síntoma. Bien, no significa que tener cálculo significa tener síntomas. Los síntomas van a aparecer, depende de lo que va a pasar en la anatomía. ¿Se acuerdan que recién lo conté? Los conductos. Entonces, el principal síntoma que puedo tener es dolor. Bien, hay otro síntoma, puede aparecer fiebre, ¿sí? Es otro síntoma. Puede aparecer escalofrío, ¿sí? Y puede aparecer también síntoma de alguna infección. Y obviamente puede aparecer ictericia también, ese color amarillo de la piel, las mucosas. Pero eso va a depender de qué lugar está ese cálculo. Bien, hay 3 posibilidades o hasta 4. La primera posibilidad es que ese cálculo queda en la vesícula y no produce ningún daño y se queda ahí y produce dolor y leve o no produce ningún síntoma. La otra posibilidad es que ese cálculo vaya y viaja y se queda ahí en la boca del conducto cístico. El conducto cístico, acuérdense que es la rama izquierda de la Y. Entonces, la rama derecha, ¿no? En ese caso, la rama derecha. Sí. Porque anatómicamente vemos derecha frente a una persona. Claro. ¿De acuerdo? Entonces, la rama derecha, entonces al conducto cístico. Si ese cálculo va y viaja y queda ahí, entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Esa vesícula tiene que seguir liberando bilis. Entonces, si se encuentra con ese stop, esa obstrucción, ¿qué es lo que pasa? Entonces se va a esforzar más y ese esfuerzo va a hacer que se inflama y se produce algo que se llama colecistitis.
La colecistitis puede aparecer con dolor, con síntomas de infección, fiebre, escalofrío y bueno, puede producir otro daño también. Eso es la primera. Bien, la segunda, entonces será que ese cálculo, esa piedra, ese lito puede viajar un poquito más allá del conducto cístico y se va a quedar justamente en el colédoco. Acuérdense que el colédoco será la rama, la base, ¿sí? de la Y. Entonces, si ese cálculo se queda ahí justamente, puede producir dilatación del conducto y ese puede producir también una infección que se llama colangitis. Bien, la colangitis es algo grave, bueno, puede producir fiebre y fíjense que lo que puede pasar es que esas mismas bacterias que se van acumulando por la obstrucción mismo, entonces pueden viajar a otra parte y puede producir lo que se llama bacteriemia y puede producir una sepsis grave para el cuerpo. Eso es otra posibilidad. Claro. La tercera posibilidad es que esa piedra vaya un poquito más abajo todavía. Acuérdense que dijimos que hay una ampolla que se llama ampolla de Vater que une el conducto pancreático y el final del conducto colédoco. Claro. Entonces, si esa ampolla de Vater, esa piedra se queda ahí obstruyendo, ¿qué es lo que pasa? Puede producir algo que se llama pancreatitis, una inflamación, una infección del páncreas, que va a aparecer con muchísimo dolor, alguna alteración en algunas enzimas, por ejemplo, lipasa, amilasa. Obviamente, muchas veces el paciente puede tener náusea, vómito y dolor fuerte y obviamente ese color amarillo que es la ictericia. Bueno, esas son las tres posibilidades. Una otra oportunidad o posibilidad que puede aparecer que es muy raro es que esa piedra justamente se va en el duodeno, ¿sí? Que es la primera parte del colon delgado y se queda. ¿Por qué? Las piedras a veces son muy pequeñas, pero hay piedras que llegan hasta aparecer como esa bola de golf, ¿sí? La pelota de golf. Entonces son bastante grandes, ¿sí? Entonces si eso se queda en el duodeno, la primera parte del intestino delgado, y bueno, entonces puede producir algo que se llama ilio. Es una obstrucción al pasaje de toda la sustancia que va en el intestino delgado. Bueno, ¿estos síntomas pueden tener relación con la comida o no tienen nada que ver? Bien, hay un debate bastante interesante si saber si realmente si tengo o no, si voy a comer, si me va a alterar. Sí, obviamente. Entonces, imagínense que la bilis tiene esa función de almacenar la bilis y esa bilis ayuda a la digestión de varias sustancias, pero principalmente de colesterol. Entonces, si ya tengo suficiente colesterol y que me está produciendo ese daño, entonces la comida grasosa obviamente me va a dar más propenso a que yo tenga dolor cuando ya tengo establecido un cálculo biliar sintomático. ¿Bien? Pero cualquier otra sustancia, cualquier otra comida también, si la bilis ya no está funcionando bien, si la bilis ya no está funcionando bien a través de la vesícula o algún daño del hígado, bueno, obviamente puede tener síntomas en cualquier momento. Claro. Bien, doctor. ¿Y cuando vaya al médico, algún estudio que me va a hacer para saber si tengo o no? Sí. Bien, entonces el médico suyo va a intentar hacer una anamnesis, preguntar sobre los síntomas y en qué momento aparecen, si hace mucho, si es ahora, y te va a controlar si tiene fiebre, si tiene náusea, vómito, y va a palpar obviamente la panza, ¿sí? El abdomen. Por lo general, ese cálculo biliar produce dolor en la parte superior del abdomen, el cuadrante superior, y ese dolor puede irradiarse, significa que puede irse un poquito más arriba, puede ir en la zona de la escápula derecha, y por lo general se queda en esos lugares. ¿Bien? Entonces el médico va a ver si realmente tiene color amarillo,
y si tiene otro síntoma específico, ¿sí? Y después puede ser que pida, ¿sí?, unos laboratorios, que es lo que va a estar buscando, pidiendo bilirrubina, va a pedir la función hepática, va a pedir obviamente amilasa, lipasa para ver si no hay algún problema del páncreas mismo. Y con eso probablemente puede pedir otro estudio de imágenes. El gold standard, como el estudio rey para descartar lo que es piedra, ¿sí?, es la ecografía. Y a otro estudio, resonancia, puede hacer hasta una tomografía y una CEPRE también, que es una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Bien, son estudios un poquito más específicos que también sirve de terapia también, ese último que yo dije. Entonces eso básicamente es lo que va a hacer su médico. Bien, ¿algún tratamiento médico o sí hay que hacer cirugía cuando tenga litiasis? Bien, esa pregunta es muy interesante, gracias. Entonces, hay dos formas de terminar con ese problema. Bien, entonces la primera es hacer un tratamiento médico. Pero, ¿qué es lo que pasa? Ese tratamiento médico se hace con una sustancia básicamente que se llama un ácido que se usa, yo no quiero dar tanto los nombres, ¿sí? Pero sí, es un ácido que se usa como una pastilla, entonces se toma. Pero ese tratamiento a veces dura más o menos unos 6 meses. Y hay que cumplir con ese tratamiento, ¿sí? Unos 6 meses para que las piedras se vayan y fundir y se vayan, ¿sí?, por el canal. Pero muchas veces se ve que después de los 5 años vuelven esas piedras. Sí. Bien, entonces ese tratamiento médico sí es bueno, pero se limita básicamente a las personas que tienen riesgo para tener una cirugía. Bien, eso es el primero. La segunda forma es haciendo una cirugía, una colecistectomía, que hoy en día es muy sencillo por la laparoscopía. Se hace una incisión y después se entra el laparóscopo, después se corta y después eso es todo. Y es algo que tiene una recuperación súper rápida y se extrae. No se preocupen porque uno puede estar diciendo ¿qué voy a hacer ahora sin la vesícula? No, la vesícula, acuérdense que la función principal es almacenar la bilis. Entonces puedo vivir tranquilamente sin vesícula y puedo vivir una vida normal, comiendo normal después de una cirugía así. Y la otra forma, como hemos dicho, la CEPRE, que es una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Se pone un tubo a través de la boca, como si fuese una endoscopía, pero llegando justamente en la vesícula y la parte de los conductos. Se extrae la piedra o el lito y después se ve si por lo general se hace una colecistectomía después de eso. Básicamente claro. Son esos 3 tratamientos. Bien, ¿alguna forma de prevenir para tener litiasis? Sí, estos son los factores de riesgos que hemos hablado, ¿cierto? Primero, hay que evitar tener una dieta alta en grasa, ¿sí?, en la comida rápida, hipercalórica, ¿sí? Hay que hacer deporte, hay que hacer ejercicio, hay que moverse para bajar de peso. Y acuérdense que no baje de peso de golpe, ¿sí? Eso tiene que ser de forma paulatina. Y otra forma también de evitarlo es obviamente tener una alimentación balanceada, ¿sí? Y bueno, después todos los otros remedios naturales de prevención para evitar que nosotros tengamos alguna enfermedad, no solamente del hígado, sino que de todo el resto del cuerpo. Claro. Bueno, doctor, antes de terminar, ¿algo más que quiere agregar? Sí. Bueno, como hemos visto hoy, entonces es un tema no tan... Es común que podemos tener cálculo biliar sin síntoma, pero puede tener síntoma, como hemos dicho, dolor, náusea, vómito a veces y color
amarillo en la piel, puede tener fiebre, puede tener escalofrío que me puede estar haciendo una infección. Entonces si aparecen esas cosas, esos síntomas, es bueno consultar a su médico. Y si no, prevenir para que nosotros no lleguemos a tener síntomas del cálculo biliar. Eso es todo lo que queríamos enseñar a ustedes hoy. Ojalá que ustedes lo pueden poner en práctica para que sea bien para ustedes. Muy bien, muchas gracias, doctor. Y muchas gracias a todos por acompañarnos. Muchas gracias a todos por acompañarnos hoy. Espero que tengan una feliz tarde, una feliz semana. Y no se olviden, cada tres los sábados en la tarde estamos transmitiendo ese programa. Inviten a sus amigos, familiares para que nos sigan. Y siguen en ese canal YouTube, en Lily Shami, en Instagram, en Facebook, en Twitter, para que todos podamos aprender un poquito más. Les deseamos una feliz tarde, un fuerte abrazo para todos.